saludando a toda la gente que sigue en sintonía con este Sol de los Sábados, el programa más influyente y diverso de los fines de semana. Estamos ante una semana que fue muy movida la que pasó, pero la que viene todavía lo podría ser más. Hay muchas expectativas. Yo diría que estamos en la semana D, una semana definitivamente decisiva, pero una semana ante la cual, aunque como joven siempre enfoco y albergo el optimismo, pienso que a los jóvenes nos corresponden dos papeles centrales. Uno, el de ser revolucionario, lo decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y otra, la de ser constantemente optimistas e innovadores. Pero qué difícil la está poniendo el liderazgo político y el liderazgo empresarial. Cuando uno analiza lo que ha pasado en estas últimas semanas en este país, uno tiene que concluir que lo que se está haciendo con este país y con las futuras generaciones es un abuso. Aquí se está abusando del país, de las instituciones. Y lo digo porque, señores, tenemos prácticamente un mes y medio donde el tema del Congreso, la militarización, están capitalizando toda la opinión pública, pero también están paralizando la institucionalidad de este país. Y lo voy a comenzar, voy a hacer un breve análisis enfocándome en los problemas principales de la gente. Y puedo comenzar con el sector productivo, porque justamente esta semana hablaba Circe Almanzar, quien es vicepresidenta de la Asociación de Industrias, ARD, y ella advertía cómo toda esta crisis interna que vive, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana está impactando de manera negativa la estabilidad económica del país. Y eso es clave, y eso es un dato fundamental, porque siempre hemos hablado de cómo la economía de un pueblo, la economía de un país es un factor básico. Y el que esa economía esté amenazada, además de los problemas estructurales que siempre analizamos, por este tema político interno de un partido, eso es grave. Pero no nos quedemos ahí. Analicemos cómo los problemas fundamentales, lo que realmente preocupa a la ciudadanía, no está ahora mismo en agenda. ¿Y por qué no está en agenda? Porque históricamente hemos tenido una clase político-empresarial que ha sido incapaz de poner los problemas colectivos por encima de sus problemas particulares y sectoriales. Y lo digo porque, miren, en 175 años de vida republicana que tiene esta joven nación, cumplidos en el pasado febrero, aquí no hay un solo problema fundamental que se haya resuelto. Un solo, y piénsenlo ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿cuál problema fundamental tiene República Dominicana resuelto del todo? La energía ya con Punta Catalina. No me hagas reír. No me hagas reír, Pedro. Entonces, el que a un país donde no se le ha resuelto un problema fundamental, estemos hoy, 13 de julio, enfrascados todos en una lucha interna de un partido que, si bien es cierto que es una lucha que toca temas externos, como por ejemplo la democracia, la constitución, que son temas de todos y todas, no es menos cierto que es un problema, un conflicto interno entre dos gentes de un partido, y que lo han llevado, han sido tan mezquinos y egoístas que lo han llevado a un tema país que, repito, tiene la institucionalidad secuestrada y paralizada. Y hacerle eso a un país donde hay tanta gente pobre, con tantas necesidades básicas insatisfechas, eso es un abuso. Y continúo con este análisis introduciendo, por ejemplo, un tema fundamental, que es el derecho a la vida. Si en este momento aquí hay dominicanos que no tienen garantizado ese derecho, por temas claves también como la inseguridad ciudadana, que es un tema que sí preocupa a la gente y que es un tema que sale de agenda y que se pone de manera errónea solamente cuando tenemos una crisis. La más reciente fue con el atentado al ex pelotero dominicano David Ortiz, que aquí todo el mundo dijo, pero bueno, si eso fue una figura como David Ortiz, ¿qué no le espera al ciudadano común? Y a ellos recuerdo los datos que compartimos recientemente.
del Índice de Paz Global, que decía que el 67% de los dominicanos tiene miedo de hacer cosas tan básicas como andar de noche o caminar en su propio barrio, en su propia territorialidad, y eso es grave, y eso es un problema recurrente. La gente aquí se siente inseguro, pero ustedes sienten a las autoridades o al liderazgo político hablando de esto. No, ese tema está ausente de la agenda pública, de la agenda política, de la agenda mediática. Pero vamos entonces al tema economía, un tema clave. La Gallupp, señores, una encuesta a la que yo le doy mucho seguimiento por motivos profesionales, año tras año, es reincidente en señalar cómo la gente en este país está preocupada por dos temas: el tema de desempleo y el alto costo de la vida. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es el programa país? ¿Cuál es la propuesta seria, la solución seria que le tenemos a esa ciudadanía que se siente preocupada sobre esos temas? Ninguno. Aquí no se está hablando, aquí se está hablando de reelección, de modificación constitucional, pero no se está hablando de esto. ¿Y cuáles son las consecuencias que eso tiene para el país? Gravísimas. Estamos hablando de que 500,000 de jóvenes hoy día están sin empleo y sin trabajo, que eran los famosos ninis, que ahora se le dice sin empleo y sin trabajo. Y esto es un tema que está en la agenda. ¿Ustedes han escuchado al liderazgo político hablar sobre estos temas? No. Y sin embargo, están preocupada la gente sobre lo mismo. El costo de la vida, usted coge la canción de Juan Luis Guerra, que se llama así mismo, El costo de la vida, que fue en los 90 bajito, y la pone hoy día, y es lamentable y pasmosa la actualidad que tiene. Eso implica que el país está prácticamente paralizado, que no se ha avanzado en ese tema y, repito, sigue preocupando a la ciudadanía. Pero hablemos de salud, que esto también es básico para los dominicanos. Salud. Ustedes saben que afortunadamente hasta ahora el dengue todavía no ha hecho crisis, pero ante esta temporada cualquier dominicano puede perder la vida, especialmente, como sabemos, aquellos que son pobres y jóvenes. Muchos niños y niñas mueren en esta temporada por un problema que en países como Cuba está resuelto y la mortalidad por dengue es casi nula. Y aquí eso es un tema recurrente, que todos los años sabemos que vamos a tener esa crisis en este tema por un asunto de temporada climática, y sin embargo es un tema no resuelto. Pero y en educación, un tema en el que hay que reconocer que han habido avances importantes, y inclusive durante este gobierno del presidente Danilo Medina, el tema del cumplimiento al 4% y la tanda extendida, muy buenos. Pero ¿y la calidad educativa? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la calidad educativa? Aquí mismo en Sol de los Sábados hemos analizado, tanto Ernesto como Orlando y yo, evaluaciones que hace el mismo Ministerio de Educación y que demuestran que aquí los estudiantes y las estudiantes no dominan lo básico de lengua española, de matemáticas, de ciencias naturales y de ciencias sociales. Y así quieren la ideología de género, eso loco, un tal. Y esa es la futura generación. Y precisamente como él menciona eso de la ideología de género, son estudiantes que también justifican y validan la violencia. Esta semana yo escuchaba a la gente del UNFPA que estaban en el almuerzo Corripio y decían que hicieron una encuesta donde la mayoría del estudiantado dominicano lo decía de manera textual, que está mal que un hombre le pegue a una mujer, pero que hay mujeres que sacan de quicio y en esos casos se justifica esa agresión. Así está pensando el estudiantado dominicano. Entonces, esos son temas países que están fuera de la agenda nacional. ¿Y qué decir de la vivienda? El dominicano siempre aspira a tener su techo propio, eso es algo cultural, eso es una de sus principales metas. ¿Y qué pasa con ese tema? Esta semana Ciudad Alternativa denunció que está muy preocupada porque hay un déficit que ellos situaron entre 1.6 y 1.7 de viviendas. Y el tema salarial. Yo escuchaba a mis compañeros al principio hablando de eso, tanto Julio como Pedro y Ernesto, pero los datos de la TCS dicen que aquí 67% de la población gana menos de 25,000 pesos. ¿Y la canasta básica en cuánto está? Decía Julio que en 30,000 pesos. Y cuando hablamos de canasta básica, ojo, eso es el quintil más pobre. No es que eso implica que haya una calidad, eso es como con lo mínimo que una persona podría vivir. Pero vamos a seguir aspirando a que nuestra gente viva con lo mínimo. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a conformar con lo mínimo? Y ni siquiera a lo mínimo llegamos. Entonces,
Ese es el país en el que no podemos, señores, pasarnos toda la vida solamente con temas políticos electorales. Aquí hay temas países que están fuera de la agenda. Aquí hay una estrategia nacional de desarrollo que plantea, a partir de un consenso, cuáles son los temas claves, los objetivos claves. Y todo eso se ha ignorado porque hay un grupo que se quiere quedar en el poder. Y eso es lo que yo lamento. Y lo lamento porque creo que aquí no podemos dejar que a los jóvenes nos roben nuestro futuro, que a las próximas generaciones les roben sus instituciones, su país, su democracia, sus esperanzas y sus sueños. Por eso yo voy a concluir con esa frase que la ha citado Ernesto, la ha citado Pedro, la he citado yo, pero en el contexto dominicano es lo que va. Un llamado a esa clase político-partidaria para que, por favor, ya, basta ya. Basta ya de solamente vivir pensando en las jodidas próximas elecciones. Comiencen a pensar en las próximas generaciones, de por Dios. El sol de los sábados, el sol